Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desglosar el increíble esfuerzo humano de nada menos que 1500 años que hay detrás del texto más distribuido y debatido de todo el mundo. A menudo pensamos en esta obra como un simple objeto estático, pero les aseguro que la realidad histórica es muchísimo más dinámica, compleja y fascinante. Para que tengamos un mapa claro de nuestro viaje de hoy, vamos a pasar por 5 puntos clave. Primero, una biblioteca milenaria. Luego, el salto de la voz al papiro. La regla del canon. Los hitos de su expansión global. Y cerraremos con algo increíble. La prueba de Qumran. ¡Arranquemos! Punto número 1. Una biblioteca milenaria. A ver, tenemos que romper un mito gigante aquí mismo. Muchas veces se tiene la idea de que este texto simplemente apareció de la nada, ¿no? Como si hubiera caído del cielo de una sola vez, ya impreso y encuadernado en cuero. Pero la historia es otra. Tomó literalmente unos 1500 años compilar esta gigantesca biblioteca compuesta por entre 66 y 73 libros. 1500 años. Estamos hablando de decenas de generaciones aportando a una misma obra en una cadena histórica sin precedentes. Y claro, con tanto tiempo de por medio, esto no pudo ser la obra de un genio solitario encerrado en su cuarto. Para nada. Es el producto de más de 40 autores distintos. Y fíjense en este contraste. Colaboraron desde reyes en palacios de lujo hasta humildes pescadores y médicos en su día a día. Todo esto ocurrió a lo largo de 3 continentes enteros, Asia, África y Europa, usando 3 idiomas diferentes para registrar las ideas. Es una diversidad colaborativa que, sinceramente, resulta impresionante. Lo que nos lleva al punto número 2, de la voz al papiro. Imagínense esto. Estamos entre los siglos XV y X a.C. No hay imprentas, no hay internet, no hay papel. Entonces, ¿cómo sobrevivieron relatos como la creación, el diluvio o las vidas de Abraham, Isaac y Jacob? Pues puramente a través de la memoria. Eran tradiciones orales vivas, compartidas con muchísimo cuidado de generación en generación alrededor de las fogatas. Básicamente funcionaban como la memoria colectiva y la identidad de todo un pueblo. Pero la tecnología avanza, incluso en la antigüedad. Cuando la escritura finalmente entró en escena, ocurrió un salto monumental. Pasamos de grabar los 10 mandamientos en piedra súper pesada o usar tablas de arcilla frágiles a materiales mucho más prácticos, el papiro egipcio hecho de plantas y el pergamino de pies de animal. O sea, de repente la información se volvió portátil, las ideas finalmente tenían la capacidad de viajar. Y esta misma evolución tecnológica dictó exactamente cómo se formaron los textos. Por un lado tenemos el Antiguo Testamento, que se fue tejiendo poco a poco, principalmente en hebreo y arameo, durante un lapso enorme de unos 800 años. Y por el otro lado, el Nuevo Testamento, que fue como una explosión literaria, escrito casi todo en griego koiné en una ventana de apenas 50 años. Son 2 ritmos de producción completamente distintos. Pasemos al punto 3. La regla del canon. Aquí es donde entramos en un verdadero drama intelectual. Había muchísimos escritos circulando, entonces, ¿cómo sabían cuáles eran realmente sagrados? Bueno, los líderes antiguos usaron algo llamado canon. Esa palabra viene del griego y literalmente significa vara de medir o regla. No era una simple lista de recomendaciones, funcionaba como un filtro teológico súper estricto, el estándar absoluto para proteger la integridad del mensaje. Ahora bien, al aplicar esta vara de medir, ocurrieron divisiones históricas muy interesantes, y esto explica de forma totalmente imparcial por qué hoy en día vemos diferencias en la cantidad de libros. Por una parte, está el canon palestinense, de orígenes hebreos, que es la base de las fes judía y protestante actuales. Por otra parte, el canon alejandrino, que viene de la traducción griega conocida como la Septuaginta. Este último incluye los libros deuterocanónicos o apócrifos y es el estándar aceptado por las iglesias católica y ortodoxa. En el caso del Nuevo Testamento, el proceso de selección fue simplemente implacable. Para sobrevivir al corte y entrar a la lista, un texto tenía que superar 3 obstáculos gigantescos. Primero, la apostolicidad. Debía estar escrito por un apóstol o un testigo directo. Segundo, la ortodoxia.
tenía que alinearse perfectamente con la fe cristiana ya establecida. Y tercero, el uso generalizado. La mayoría de las iglesias primitivas debían haberlo aceptado y usado ya en su día a día. Todo esto culminó a finales del siglo IV. Avanzamos al punto 4, hitos de la expansión global. Es asombroso ver el viaje de esta biblioteca hacia el resto del mundo. Piensen en esto. Durante casi 1000 años, el texto fue bastante exclusivo del latín, gracias a la traducción de la Vulgata de San Jerónimo en el año 382. Pero el mundo entero tembló en 1455 cuando la imprenta de Gutenberg sacó el primer gran libro impreso. Adiós a la exclusividad de las élites. Y luego, en el siglo XVI, la Reforma Protestante desató una ola masiva de traducciones a los idiomas que la gente común hablaba todos los días. Pero claro, toda esta increíble y masiva expansión inevitablemente plantea una pregunta histórica enorme para cualquiera de nosotros. Si estamos hablando de textos que fueron copiados a mano una y otra vez, cruzando traducciones, guerras y milenios enteros, ¿qué garantía quedaba de que se hubieran preservado las palabras originales? ¿Cómo sabemos que no se convirtió en un inmenso teléfono descompuesto a lo largo de los siglos? Lo que nos trae directo a nuestro quinto y último punto, la prueba de Qumran. Esa inmensa duda sobre la precisión del texto preparó el escenario para un clímax arqueológico de película. Durante siglos, los expertos cuestionaron las copias, hasta que, de la nada, en 1947, unos pastores beduinos desenterraron por pura y absoluta casualidad un tesoro escondido en las remotas cuevas del desierto, los famosos rollos del Mar Muerto. El impacto de este descubrimiento fue sísmico. Resulta que estos rollos eran 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito de la Biblia hebrea que se conociera hasta este momento. 1000 años de diferencia. Y cuando los eruditos los compararon minuciosamente con los textos modernos, descubrieron que las copias coincidían con una precisión que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Entonces, el gran punto que debemos llevarnos de toda esta exploración es que esta enorme biblioteca logró sobrevivir a los cuellos de botella históricos más extremos. Es, sin duda alguna, el máximo esfuerzo colaborativo humano. Soportó la transición de la voz hablada a copias manuales súper meticulosas, superó acalorados debates teológicos y terminó siendo traducida a más de 3000 idiomas en la actualidad. Es una locura de supervivencia. Para cerrar, quiero dejarles una pregunta monumental resonando en la mente. ¿Cómo fue posible que un conjunto de antiguos pergaminos, historias que nacieron alrededor de fogatas en el polvo del desierto, lograran atravesar los milenios intactas para terminar moldeando el mundo moderno de una manera tan profunda? Es un viaje histórico absolutamente fascinante que nos invita, sin lugar a dudas, a seguir investigando y descubriendo más. ¡Hasta la próxima!